España es campeona del mundo y el fútbol se ha terminado, o al menos el torneo más importante de este deporte, el Mundial de Fútbol, esa competición entre naciones que genera pasiones por todo el globo, incluso en aquellas personas normalmente menos interesadas en el fútbol. El Mundial de 2026 era además uno muy peculiar, porque tuvo por primera vez a 3 países anfitriones y lo disputaron también por primera vez nada menos que 48 países. Un formato XXL que había generado críticas por lo que muchos veían como un exceso de participantes o también por los precios exorbitantes de muchas entradas. Y críticas también por la actuación de una FIFA que parece más cuestionada que en otros momentos de la historia. De eso, de la cercanía del presidente de la FIFA, de Gianni Infantino, con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pero también de la España virtuosa y coral y de la heroica Argentina de Lionel Messi, que llegó hasta la final, queremos hablar aquí hoy, lunes 20 de julio de 2026, en este programa, DW Actualidad en Análisis, en la resaca mundialista, al menos para aficionados como yo. Mi nombre es Isaac Risco y hoy tengo el gusto de saludar aquí en este programa a Rodrigo Zuleta, periodista afincado en Alemania desde 1989 y gran conocedor de este deporte que conecta desde esta ciudad, Berlín, y a Santiago Segurola, que es una eminencia del periodismo deportivo en España, por ejemplo, desde las páginas del diario El País, que nos acompaña hoy desde Castro Urdiales, en el norte de España. Le doy la bienvenida a ambos y voy a empezar directamente con usted, Santiago, y vamos a empezar hablando de fútbol, de lo que pasó en la cancha ayer anoche en horario europeo. ¿Cómo vio esa final? ¿Fue España un digno campeón? Fue un dignísimo campeón, un campeón merecido, el mejor equipo del torneo, resaltable en todas las estadísticas, un equipo virtuoso de un arte que se consideraba en peligro, el pase, se consideraba que el fútbol había entrado en una dinámica de potencia física, de potencia atlética, de presión alta y de esfuerzos casi violentos físicos. Y España ganó con sutileza, ganó a través de su control de juego, de una creatividad que muchas veces no se adivina, porque parece sencilla, pero nadie es capaz de emular. Recuerdo que Pep Guardiola, esta temporada, que no ganó la Premier, le preguntaban si su modelo había periclitado, si estaba ya absolutamente sobrepasado. Y él dijo, con cierta candidez para ser Guardiola, dijo, yo creo que el pase nunca morirá. Y la verdad es que hay que decir que en todos los aspectos España fue el mejor equipo defensivo, tuvo una eficacia ofensiva suficiente para ganar todos los partidos y no tener que remontar nunca. Es el primer país que repite título en el siglo XXI. Habían ganado 6 naciones que ya habían conquistado el título antes, pero es la primera España la que gana 2 veces en el siglo XXI, después de no haberlo ganado hasta el año 2010. Y creo que todo eso reproduce un sistema de éxito, vuelvo a decir, no emulado. Lo han intentado, Alemania lo intentó en 2014, y creo que la influencia de Guardiola en el Bayern fue significativa. Y creo que es un modelo de éxito muy bien interpretado por unos jugadores que se conocen todos desde la etapa juvenil, con un entrenador que les dirigió en las selecciones sub-17, sub-19, sub-21, que les llevó a la victoria en la Eurocopa 2024 y que han repetido el éxito, yo creo, siendo el mejor equipo con mucha diferencia. En una final que muchos catalogan como mala, yo creo que España jugó muy bien y que Argentina jugó muy mal. A ese modelo y al éxito de ese modelo me gustaría volver luego, quizá para que hablemos un poco del futuro de la selección española, pero vamos a hablar del rival y hablamos ahora del juego virtuoso de España. Y si miramos al rival, creo que también podríamos hablar de esa épica de Argentina que llegó a la final tras 2 remontadas casi heroicas, si no me equivoco, entre Egipto e Inglaterra, y jugando al límite en muchos partidos que fueron muy disputados, Rodrigo. ¿Cómo viste a ese equipo albiceleste en la final de ayer? Bueno, dices que Argentina jugó al límite y yo creo que lamentablemente Argentina lo que jugó fue al límite de reglamento, por lo menos en la semifinal y en la final. Yo creo que en la final Argentina tuvo mucha suerte de llegar a la prórroga con 10 jugadores y no tal vez con 9.
Yo creo que Leandro Paredes tuvo que haber sido también expulsado y en general hubo una cosa que fue, eh, no entiendo por qué, pero hubo una permisividad con el juego al límite del reglamento a lo largo de todo el Mundial, no solo con Argentina, sino también, por ejemplo, con Paraguay, que hubiera podido perjudicar gravemente el torneo. Ahora, ayer, contra el partido contra Inglaterra realmente tuvo una cuestión épica. Después, al final, solo jugó en la semifinal Argentina y creo que fue justo con el ganador. Ayer, Argentina se vio completamente sometido por España en todos los niveles y no tuvo respuesta. Sin embargo, con un poco de suerte, hubiera podido ganar la final, lo cual a mi modo de ver hubiera sido tremendamente injusto si se miran todas las cifras de la final, pero tal vez una de las cosas que le da cierto encanto al fútbol es que no siempre gana el mejor, por paradójico que parezca. Naturalmente yo creo que a todo el mundo que no fuera Argentina, que no sea argentino o que no sea hincha de Argentina, le hubiera parecido una catástrofe que Argentina ayer hubiera ganado la final. Es decir, si Argentina gana la final de ayer, hubiera habido que cambiar las reglas del fútbol porque eso hubiera estado ajeno a cualquier lógica. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese disparo de Messi, que era un centro, se va a la portería y no se va por encima? ¿Qué pasa si la ocasión que tuvo Simeone se convierte en gol? Hubiéramos ido a los penaltis y en los penaltis hubiera podido pasar cualquier cosa. Hubiera podido ser otra historia y estaríamos hablando ahora de otras cosas. Sin embargo, y estoy de acuerdo con Santiago, España fue más que un justo ganador, fue justísimo. Y hay una cosa que yo quisiera señalar, además del juego de toque, del pase, además del control del juego, el juego defensivo de España es una cosa increíble. La velocidad y la disciplina con que regresan cuando pierden la pelota es una cosa que yo creo que no tiene precedentes. En eso se vio más en el partido contra Francia, que Francia fue un rival más difícil para Argentina, pese a que el marcador fue más amplio, que más difícil para España que lo que fue Argentina, pese a que el marcador fue más amplio, un gol, pero ahogaban cualquier contragolpe con la manera como regresaban. Ayer también. Y un gol en 10 partidos, un solo gol en contra. Eso es una hazaña increíble. Si Eso algo le habla. faltó a esta España, fue más gol, tal vez. Ganó sus partidos solo por 1-0, hubiera podido ganar probablemente con mucha más comodidad con respecto a lo que dice el marcador. Estamos hablando de las virtudes de España, que creo que coinciden ambos en esa virtuosidad en el juego español. Entiendo que Rodrigo veía con crítica ese juego duro de Argentina, sobre todo en la semifinal y en la final, ¿no? Que se asocia mucho, o se ha asociado por momentos a ese fútbol sudamericano de más picardía. ¿Es así como ve Santiago las virtudes de Argentina? ¿Tiene virtudes este equipo argentino y cuáles son? Para empezar, era el campeón del mundo. Era un campeón del mundo justo ganador del Mundial en 2022. De hecho, la final de 2022 hasta el minuto 80 fue un partido muy parecido al de España contra Argentina, el que desarrolló Argentina contra Francia. Allí ocurrió una cosa, se despertó Mbappé, ingresó Coman en el equipo francés y todo giró y el partido se convirtió en otra cosa de lo que estábamos viendo. Yo creo que al final Argentina interiorizó algo que le perjudicó contra España y era, como se había convertido sus remontadas en un caso épico, interiorizó que esa final había que jugarla con testosterona y Messi. Y me parece que esa idea testosterónica de Argentina le hizo daño a Argentina. Argentina tiene un equipo que, por hablar del mercado, ya que tanto se habla del mercado ahora, en valor absoluto es muy parecido o superior al de España, muy parecido desde luego. Y sin embargo ayer se sintió inferior desde el principio. Y su argumento fue eso, la testosterona, el juego duro, la pierna dura, sacar a España del partido. Pero hay algo que el aficionado medio no comprende de la selección española. La selección española no se deja intimidar. No, digamos, no ofrece ese nivel de debilidad, ni aparente debilidad,
que otros rivales sí asumen contra equipos como Argentina, por ejemplo. España es un equipo acostumbrado a competir y en los últimos años acostumbrado a ganar. Hay que decir que es campeón olímpico también y que le ganó a Francia en la final de París y que le ha ganado a Francia en los últimos 9 de los 12 enfrentamientos. Pero sí que es un equipo que va en silencio. La gente en este mundo individualizado ha hablado de las estrellas, de Messi, evidentemente ha sido un relato hollywoodiense, de Mbappé, de Haaland, de Kane, de Bellingham, y a España como que, como es otra manera de interpretar al fútbol, se considera que no tiene estrellas. Los jugadores españoles son estrellas de verdad, pero estrellas de verdad. Ayer cuando eligieron a los mejores jugadores, el mejor portero, el mejor central, un chico de 19 años, que parece que no tiene ni el físico para jugar de central, Cubarsí, Rodri, evidentemente, que ha estado casi 2 años sin jugar, volvió a dar en este Mundial lecciones maestras de cómo se gobierna el juego, y uno por uno hay unos jugadores extraordinarios. Lo que pasa es que no tiene esa estrella rutilante, la tiene en Lamine. Hay que decir que también tiene 19 años, que ha jugado mejor de lo que se dice, pero no ha sido el jugador que ha marcado 5 o 6 goles para la selección española. Simplemente se ha adoptado a un modelo de juego que conoce perfectamente en el Barça, que lleva años funcionando en España y que le ha dado a España un resultado enorme en los últimos años, con una particularidad: sin un jugador, sin un solo jugador del Real Madrid. Esto que me parece, el Madrid representa la marca España, por decirlo de alguna manera, y es un equipo orgulloso de representarla. Hay muy pocos jugadores españoles en el Real Madrid y menos titulares, cosa que en este mundo posmoderno de contradicciones parece que se asume no tener españoles en la marca España, ¿no? Pero sinceramente es la primera vez en la historia que no hay un solo jugador del Madrid en la selección. Y esta es una selección periférica, de catalanes, de vascos, de otros jugadores de otros sitios, que funcionó bien hace 2 años y ha vuelto a funcionar ahora. Argentina es muy parecida a la del Mundial 2022. Para mí, tengo que decirlo, le faltaba un jugador también mayor, ya retirado, que en mi opinión ha sido el tercer mejor jugador argentino después de Maradona y Messi, que es Ángel Di María. Sin Di María, Argentina no podía hacer lo mismo que con ese extremo trabajador, astuto, goleador, verdaderamente un fenómeno de jugador que también pasó debajo del radar mucho tiempo en Europa, y no sé si en Argentina. Argentina con Di María y Messi era otra cosa. Estaba justamente Con Messi... pensando en ese nombre Pero, cuando hablaba de ese jugador desequilibrante que le faltó a Argentina, en Di María, justamente, que era quizás la diferencia. Si me permiten, vamos a hablar también un poco de todo este universo del Mundial de Fútbol. Ya lo decía un poco antes, este es un Mundial bastante peculiar. 3 países organizadores, Estados Unidos, México y Canadá, en Norteamérica, 48 equipos y 104 partidos, si no me equivoco, en lugar de 64. Un torneo que califiqué aquí como un torneo XXL. Me gustaría conocer su balance. Empiezo con Diego Rodrigo. ¿Qué te pareció? ¿Funcionó ese torneo de esas dimensiones? Pues funcionó, llegó al final, pero es decir, ahí a mí personalmente me parece sobredimensionado. La cifra de 32 me parecía ideal. Em, También la de los 3 países ya de por sí es un problema. Yo recuerdo que después del Mundial de Corea y Japón, que fue la primera vez que se intentó en 2 países, la gente de la FIFA decía, eso no lo podemos volver a repetir. Está el problema de los desplazamientos, afectan a los equipos y sobre todo en 3 países tan inmensamente grandes como Canadá, Estados Unidos y México, la cosa es aún más problemática. Pero por otro lado, lo de los 64 equipos me parece completamente sobredimensionado. Yo decía, hablando con amigos, que yo ya tenía nostalgia de la época en que los mundiales solo los jugaban 16 porque eran mucho más concentrados, pero yo creo que dejémoslo en 32. En 32 me parece que era la cifra ideal. Los 48 equipos tienen un problema adicional, y es que es la clasificación de los mejores terceros, que arma un caos que hay que recurrir a la calculadora, que ya no tiene nada que ver con el fútbol ni con la justicia, sino es una cosa porque depende del grupo que te toque, a ver si eres el mejor tercero o no.
y estás compitiendo con otros terceros que no están compitiendo contigo en realidad, sino que están, entonces se arma un caos tremendo. Entonces yo me temo no solo que se quedará lo de los 48 equipos, sino que tarde o temprano pasaremos a los de los 64 para evitar el tema de los terceros. Y yo creo que ya de alguna manera pierde calidad, se convierte en una cosa sobredimensionada. eh, Antes decíamos que los mundiales empezaban en cuartos, ahora empiezan en 16avos. A mí personalmente no me gusta, pero hay que asumir que esto no tiene marcha atrás. ¿Cómo ve usted eso, Santiago? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su balance de ese mundial tan sobredimensionado? Algunos destacan que selecciones como la de Cabo Verde, que fue una de las sorpresas gratas de este mundial, quizá pudieron clasificarse gracias a que el espectro de participantes era más amplio, ¿no? No recuerdo ahora cómo fue la eliminatoria africana, pero eso, ¿qué le pareció? ¿Cuál es el balance de este torneo? Pues que Cabo Verde fue segunda en su grupo y se hubiera clasificado igual en el viejo modelo. Dos, que en la primera fase, a mí me parece una aberración, lo digo sinceramente, me parece que estamos entrando en una época de excesos, que estamos pervirtiendo una cierta pureza del fútbol. Si el fútbol ha sido puro en los últimos 40 o 50 años, es una cuestión de debate. Sí creo que está en un proceso de americanización y de codicia. Sí, creo que ha tenido unos ingresos este mundial de 15.000 millones de dólares. El presupuesto me parece que era de 3.000 millones. Los beneficios son de 12.000 millones para la FIFA. Y esto es una mina de oro que además seduce a las diversas federaciones. Hay más federaciones que países de la ONU y por lo tanto en este sistema clientelista el que Infantino les ofrece a todos los países la posibilidad de enriquecerse también. Cuando digo enriquecerse lo digo ya desde la sospecha de la corrupción. Y este mundial, que me ha parecido excesivo, disnificado hasta el final, a mí me pareció también aberrante lo que vimos ayer en el medio tiempo, 27 minutos de, de artisteo que no venía a cuento para nada y que de alguna manera reduce el fútbol a una manera estadounidense, norteamericana, de ver el fútbol cuando el fútbol nunca ha calado allí. Eso es así. Ha sido un éxito, los campos se han llenado, los precios han sido carísimos, la corrupción o los síntomas de corrupción también han existido. Trump consiguiendo que Infantino se doble por enésima vez y permita que juegue un jugador americano que estaba sancionado. Cristiano Ronaldo jugando el Mundial cuando no lo tenía que haber jugado por lo menos los dos primeros partidos porque estaba sancionado. Digamos, ciertas decisiones arbitrales muy, muy discutidas. El VAR, como siempre, como elemento que invita a la sospecha, lo digo sinceramente, es otra... Y los cuatro tiempos, es que todo lo que sale de este Mundial te indica que estamos ante un tiempo diferente que rompe con el tiempo anterior del fútbol. Pero eso sí, da dinero. La televisión aprovecha lo que se llamaba pausas de hidratación para sacar más dinero con anuncios. A mí me parece una vergüenza, quizás que soy viejo, quizás que no lo sé, pero estoy francamente preocupado porque el nivel de respuesta es bajísimo. No hay respuesta en el mundo del fútbol ante esa perversión clarísima. Bueno, vamos a ver otros tiempos, va a seguir gustando el fútbol, pero yo creo que empieza a acercarse a límites que yo creo que son peligrosos para una subsistencia medianamente saludable. Ya hablaba de varios de esos cuestionamientos que se ha hecho a lo largo del Mundial a la actuación de la FIFA o a la actuación la actuación de la FIFA sobre todo, ¿no? Entre una de esas cuestiones está algo que ha mencionado también, que es la intervención de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que llamó a Infantino para pedir que se le retire esa tarjeta roja a un futbolista de su país de cara al partido de octavos, si no me equivoco, ante Bélgica. Rodrigo, ¿cómo ha dañado eso al fútbol? ¿Es tan inédito? ¿Cómo lo ha dañado? ¿Qué podría implicar eso ahora? La retirada de una tarjeta roja por la intervención de un jefe de Estado es sin duda inédita. Eso es una cosa clara. Hoy leí coincidencialmente
una entrevista con un ex árbitro alemán, es decir, el mejor árbitro, con Markus Merck, el mejor árbitro alemán que ha habido en los últimos años, que él recordaba que en una ocasión en que en la Bundesliga había habido una tarjeta roja a un determinado jugador que evidentemente había sido un error arbitral, se planteó la Federación Alemana de Fútbol retirar la tarjeta porque era una cosa evidente. Y la FIFA advirtió que si se suspendía si se eliminaba la suspensión automática por tarjetas rojas, Alemania se podría ver sancionada y verse por fuera de las competiciones de la FIFA. Es decir, tan sagrada era esa decisión de que la suspensión por una tarjeta roja era automática. Y ahora resulta que no pasa nada en medio de un mundial. Ahora, se cambian las reglas. Santiago hablaba del tema del show de medio tiempo, que a mí me parece una agresión al espectador. Si yo voy a un estadio de fútbol, yo voy a ver fútbol. Con todo respeto, no, ¿qué pasa si a mí no me gusta Shakira? Nada en contra de Shakira, claro. Pero si voy a ver fútbol y lo que tienen en común la gente que va a un estadio de fútbol es que les gusta el fútbol, no que les guste Shakira o Madonna o la música. Y el centro debe estar en el fútbol y no está ahí. El reglamento dice que salvo que el árbitro lo decida por una cuestión específica, el descanso dura 15 minutos. Por un show de medio campo, en el cual no tuvo nada que ver el árbitro, ha durado 27. Todo eso, las pausas de hidratación, que a ver, cuando se empezó a hablar de estas pausas de hidratación, en otras ocasiones podían tener cierto sentido con altas temperaturas, pero en primer lugar, nadie necesita 2 minutos y medio para tomarse un vaso de agua. Sino eso es una cosa que está impuesta por la publicidad, y se mantuvieron las pausas de hidratación en partidos en los que no era necesario. Entonces, sí es evidente que hay una agudización de la comercialización. La tendencia siempre ha existido en muchos aspectos y, por ejemplo, siempre ha habido también, para proteger el comercio, se ha buscado también proteger a las estrellas, incluso también de decisiones arbitrales. Recuerdo un caso legendario, era un partido amistoso menos grave, en que en Colombia Pelé fue expulsado y la protesta de la tribuna fue tal que al final volvió Pelé al campo y se fue el árbitro y cambiaron al árbitro. Pero eso era un amistoso y bueno, y la cosa quedó pasada. Pero lo de Balogun es comparable con eso. Ahora, hubo en la fase de grupos la famosa falta de Messi, que a otro jugador le hubieran mostrado tarjeta roja. A Messi no. Y todo eso es decir, todo eso no es que haya corrupción deliberada de que un árbitro esté pagado y todo eso, pero ese esfuerzo por proteger a las estrellas, que está bien, lleva muchas veces a proteger a las estrellas como portadores del comercio. Ahora estamos hablando de la FIFA como la gran artífice de todo esto que estamos criticando, esa americanización, decía Santiago, la comercialización, ¿no? Entonces la FIFA es blanco de críticas desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que al anterior presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se le criticaba mucho, pero ahora parece incluso moderado al lado de Infantino, ¿no? El próximo Mundial se va a celebrar ya no en 3 países, sino en 3 continentes, ¿no? En el 2034 vuelve a la región del Golfo, que recibió críticas en Qatar. Santiago, ¿se necesita una reforma de la FIFA? Y quizá la pregunta adecuada sería, ¿es la FIFA reformable? No, no creo que reformable, como no sea la intervención política a través de un acuerdo político que en Europa es posible, a través de la Unión Europea. Eso es así. Pero, sinceramente, yo creo que Infantino ha elegido clarísimamente el modelo americano, lo ha elegido para el fútbol, lo ha elegido para él. Su supeditación a Trump ha sido de una grosería absolutamente intolerable, pero, vuelvo a decir, ha terminado el Mundial y creo que más de 200 países están de acuerdo con la renovación de la presidencia de Infantino. Sinceramente, creo que estamos ante un nuevo tiempo donde la corrupción abierta, lo vemos incluso en la política, lo vemos incluso en la política americana, la corrupción delante de nosotros no solamente genera críticas y desconfianza, parece que genera satisfacción
estamos en un momento donde ciertos valores morales, éticos, políticos se han perdido y ser corrupto está bien visto. Y es así, no pasa nada. El fútbol ha tenido ocasión de decir: ¿por qué no dejan entrar al árbitro somalí que fue expulsado? ¿Por qué no han permitido que Irán dispute sus partidos residiendo en Estados Unidos? ¿Por qué muchos de los países no han podido llevar sus seguidores a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no ha pasado nada. Todavía en el Mundial de Qatar hubo selecciones, algunas nórdicas, como la alemana, no sé si la inglesa, donde, por ejemplo, los derechos LGTBI los intentaban mostrar y fueron prohibidos y hubo una polémica y hasta cierto punto se visibilizó lo que estaba ocurriendo en esos países, en los países del Golfo, pero aquí no ha pasado nada, absolutamente nada. Llegamos al ridículo de ayer, que cuando la selección española quería celebrar su éxito y levantar la copa, Trump no se quería marchar, se puso al lado, y en la única actuación decente que le reconozco a Infantino, tuvo por lo menos la delicadeza de empujar un poco a Trump y sacarle del cuadro de la fotografía. Estamos ya en ese momento. Creo que igual las generaciones más jóvenes solo han visto esto y no les parece mal. Nosotros, que somos un poco más viejos, sabemos que el fútbol fue el gran deporte mundial, ha sido el gran deporte popular y no necesitaba Estados Unidos para ser el deporte más popular, pero ahora parece que necesitas todo de Estados Unidos: el dinero, el comercio, los artistas, el presidente, y hasta cierto punto ese modelo se está apropiando del fútbol, que vuelvo a decir, durante 100 y pico años pudo sobrevivir a un mundo en el que a Estados Unidos no le interesaba el fútbol. Pero ahora la cuestión es hacia dónde va el fútbol, y en mi opinión va hacia un exceso comercial, a un exceso codicioso. Creo que terminará abriendo enfrentamientos. La UEFA no está satisfecha con lo que está pasando y evidentemente hay un conflicto, pero también dentro de Europa, presidentes como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, está a favor de Infantino y fue al Mundial de Clubes, y digamos que todo es política, todo es barro, y al final también creo que muchas veces los jugadores que tienen una asociación creo que tienen la posibilidad de defenderse de todo esto, tienen una semana más, tienen más equipos, juegan más partidos, tienen menos descanso, empieza la liga en 2 semanas, 3 semanas en España, y nadie se plantea, le dice: ¿cómo que es esto que 48 y luego 64? ¿Cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo van a acabar? Porque están acabando con ellos, están acabando con su propio filón. Y esto me parece que el becerro de oro lo tiene muy interiorizado el fútbol, y para mí es un peligro evidente lo que está ocurriendo. ¿Hasta cuándo se va a poder seguir escalando ese fenómeno de más comercio, más ingresos, más cansancio, más esfuerzo para los jugadores? Rodrigo, me gustaría que hablemos de otro fenómeno que para mí está un poco relacionado con este tiempo en el que vivimos, además de esa red de corrupción de las que hablaba Santiago, y que está vinculado a las redes sociales. Hubo en este Mundial, en algún momento al menos en particular, teorías casi conspirativas en torno a Argentina y Messi, supuestamente favorecido por la FIFA. ¿Qué tanto enrareció eso el Mundial para ti? Mucho, por lo que yo oigo. Es decir, no solo las teorías conspiratorias de que una decisión arbitral, otra ya, que yo ya lo dijo antes, evidentemente a mí me pareció durante todo el Mundial que los árbitros fueron excesivamente permisivos con Argentina y con otros equipos, lo cual favorecía a Messi, pero no se trata solo de eso, pero además ya la decisión de hacer el cuadro del Mundial, como se suelen hacer los cuadros en torneos de tenis, de manera que todo apuntaba a una final Francia-Argentina o España-Argentina, si cada uno ganaba su grupo y si cada uno respondía a su favoritismo. Contaban con Francia, no contaban con una repetición de la final anterior, no contaban con el crecimiento que iba a tener España. Pero ya eso, es decir, un mundial tradicionalmente vivía de sorpresas, de que entre los 4 primeros casi siempre surgió un equipo que no esperaba a nadie. En este caso,
todo fue completamente previsible y eso estuvo hecho ya desde el cuadro inicial. Hubo tal vez una que otra sorpresa hasta octavos de final, pero después ya no. Después las cosas eran más o menos lo que se estaba esperando y esa cosa de hacer el fútbol previsible es tremendamente grave. Si uno recuerda equipos que terminaron entre los cuatro primeros sin que nadie lo esperara, Uruguay en el 2010, por ejemplo, que hizo un gran mundial, o también la eliminación de campeones mundiales en la primera ronda que ha ocurrido en los últimos mundiales, casi como un virus. Esas cosas le dan una cosa especial al fútbol. Y toda la idea de que la FIFA quería su mundial y quería explotar sus estrellas, y la idea de que el personaje del mundial o los personajes fueran Trump y Infantino, y mucho menos los jugadores, o que los jugadores fueran ídolos un poco a su servicio, pues una cosa que enrareció tremendamente el ambiente. Ya los últimos dos mundiales estaban bastante bajo sospecha. Se realizaron ambos en países tóxicos. De Rusia sabemos después lo que ha pasado, es decir, y la amistad de Infantino-Putin es una cosa que no hay que olvidar. Y hace 4 años estaba Qatar con todos los problemas que hay dentro de Qatar. Santi hablaba del tema de los derechos LGTB, y algunos países quisieron protestar por eso y se armó un gran escándalo. Yo creo que curiosamente lo que pasó en ese momento terminó silenciando las elecciones que en ese momento quisieron protestar. Pero, es decir, las teorías de la conspiración sí evidentemente enrarecieron el mundial. Bueno, es una evolución entonces que ven ustedes con ojos críticos a esa evolución de la industria del fútbol, pero el fútbol como espectáculo que sigue estando ahí. Vamos a ver cómo sigue eso en el futuro. Se nos ha acabado el tiempo, por ahora les agradezco mucho a Rodrigo Zuleta y a Santiago Segurola por esta conversación sobre el Mundial, por este análisis sobre lo que es la FIFA, y espero poder saludarlos en alguna otra ocasión en este formato o en alguno otro de Deutsche Welle. Por ahora les agradezco mucho a ambos y hasta la próxima. Muchas gracias.